este conversatorio de temas proféticos. La entrega de hoy tiene como título el ecumenismo, el sincretismo y la superiglesia. Estamos en los últimos tiempos. ¿Quién es la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis? Esta y otras inquietudes estaremos desarrollando hoy. Vamos a hacer una oración de apertura y a desarrollar pues el tema en consideración. Vamos a hacer una oración. Pastor Jesús. Vamos a orar, hermanos, Dios les bendiga. Señor y Dios, que estás en gloria, Padre eterno, un soberano Rey, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos, Señor, en torno al nombre maravilloso de Cristo, bajo la cobertura gloriosa del Espíritu Santo, Señor, para tratar estos temas que son de interés espiritual, Dios mío, que son de interés para tu iglesia, Señor amado. Te rogamos que tu buen Espíritu nos guíe, Señor amado, a toda verdad. Que sea usted ayudándonos a disponer nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, para llevar a cabo esta enseñanza. Que todo lo que hagamos, Señor, aquí en este lugar, sea para glorificar tu precioso nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Todas nuestras conferencias, nuestros diálogos, nuestros conversatorios tienen fundamento bíblico. Tratamos siempre de que la Biblia esté en nuestros temas. Vamos a desarrollar pues en Apocalipsis 17 esta temática. Con ustedes pues en esta entrega, Pastor Gilberto. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos y vamos a leer el texto bíblico para entonces comenzar a compartir lo que el Señor en esta mañana nos quiere enseñar. Dice el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, leemos en el nombre del Dios Trino. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén. Encontramos allí un gran misterio. Una mujer ebria que es prostituta, aparece en una bestia escarlata y con una serie de características. Por muchos siglos este capítulo ha sido motivo de escritura de libros, de comentarios, y resalta ante nuestra vista el papel de esta mujer, que se le dan ciertas descripciones: cómo está vestida la mujer, cómo es la bestia con la cual ella está sentada, de qué color es esa bestia, cómo aparecen las características que nos lleven a saber quién es la identidad de esta situación. Bueno, para eso tenemos acá 2 expertos. Tenemos al profesor, Pastor Jesús, al profesor Gilberto, Pastor de Jesucristo. Y bueno, sabemos que ustedes nos van a compartir por mensaje sus inquietudes. Estamos abiertos para aprender también con ustedes y su participación. Pastor Gilberto, ¿qué comentarios tiene sobre esta mujer? ¿Es el ecumenismo? ¿Es un sincretismo? ¿Es una superiglesia? ¿Qué representa esta mujer y esa bestia? Bueno, sabemos perfectamente que la iglesia fue perseguida hasta el siglo III. La iglesia de Jesucristo comenzó a partir de la crucifixión, y hasta el año 300 la iglesia estuvo en un proceso de crecimiento, en un proceso de persecución,
había celo por la palabra de Dios, pero sabemos que en el año 312 Constantino, que era el emperador de la época, Constantino legalizó la iglesia como la iglesia cristiana, como la iglesia del Estado, la iglesia del Estado. Y a partir de ese momento se obliga de que todas las, mire esto hay que notar lo que es importante, se obliga a que todas las personas de diferentes creencias, religiones o cualquier creencia que tuvieran, deberían practicar la religión del Estado. Se convertía en una obligación de momento en el año 312. Entre ellos vinieron brujos, vinieron de diferentes creencias y ellos tomaron, o sea, la religión cristiana y tomaron las figuras de las personas mártires, de los santos, y aquí detrás de esos ídolos aplicaron sus dioses, los dioses a los cuales ellos les servían, y eso llevó a que la iglesia fuera la iglesia del Estado, pero llegó a un confort, la iglesia ya no era perseguida, y hubo esa mezcla, hubo ese sincretismo, o sea, de tantas creencias que se involucraron en la religión de la que Dios había instalado allí en el momento que él muere en la cruz del Calvario, se había convertido en un sincretismo, o sea, tomaban la cruz y la tomaron para muchas cosas. Se mezcló todo. Se mezcló todo, entonces comenzó a haber esa mezcla y la gente tenía, como era la religión del Estado, ellos creían en la manera de como lo habían educado, pero siempre con el símbolo de la cruz. Ellos tomaban el símbolo de la cruz, tomaban el símbolo de Cristo, pero esa era la creencia, y esto conllevó por muchos años y por muchos siglos de un oscurantismo, donde los verdaderos cristianos estuvieron, porque Dios siempre mantiene su remanente, y a tal punto que este grupo religioso, el grupo de Estado, la religión que se había instalado, llegó un momento en que persiguió a los verdaderos cristianos. Sabemos que en la Edad Media, medieval, siglo XI, siglo X, XI y XII, hubieron las famosas cruzadas, aquellas cruzadas donde perseguían a los que ellos consideraban que eran herejes, porque ya el papado se había instalado y ellos habían dado las normas, ellos habían dado de qué forma era el sistema de adoración, habían metido los ídolos, habían metido todas estas cosas, y a la gente tenían que obligarla bajo la creencia que el Estado había colocado, no lo que decía la Biblia. La palabra de Dios fue apartada, fue prohibida leer la Escritura, y entonces viene esta persecución, viene que las personas que verdaderamente creían en Dios, que de verdad eran personas que habían tenido un encuentro con el Señor, eran quemados vivos, eran personas que los metían a la hoguera, desaparecían pueblos, desaparecían familias enteras de eso, hasta cuando vino la reforma, cuando comenzó a venir la reforma, ya comenzaron a venir hombres que Dios me había manifestado, y comenzaron ya a volver nuevamente a la escritura que el Vaticano, el papado, le escondieron allí en la escritura por siglos, las tuvieron escondidas, y en su tiempo las tenían traducidas al latín. Solamente las podían leer los curas, las personas normales, las personas que tomaban esta religión no podían leer las escrituras, se había prohibido, hasta cuando Martín Lutero pues clava las 95 tesis allí en Alemania, y a partir de esa reforma, bueno, nuevamente hoy podemos decirte que tenemos nuevamente la verdad en nuestras manos, la palabra de Dios, y estamos totalmente convencidos que en medio de todo esto que se ha vivido, estamos totalmente convencidos que es el Vaticano, es Roma la que ha hecho todas estas cosas, y es la que llama aquí la Biblia, por medio de todo su sincretismo, ecumenismo, y es el plan macabro del diablo, que otra vez quiere en nuestro tiempo volver a levantar la iglesia de Estado, la mega iglesia, donde todas las personas, o sea, tienen que ir, porque eso es lo que el Estado va a determinar, y va a venir nuevamente la persecución de la iglesia.
Una pregunta, Pastor Jesús, para todos los que están ahora en vivo, directo, en el Facebook, en el mundo. Sé que están conectados muchas personas interesadas en aprender y en aportar también ideas. La pregunta es, ¿qué ambiente se respira en el capítulo 17 de Apocalipsis? ¿Cómo podemos nosotros meter dentro de esa revelación la palabra sincretismo, la palabra ecumenismo? ¿Qué es ecumenismo, profesor, pastor? ¿Qué es ecumenismo? ¿Qué es sincretismo? ¿Y por qué nosotros decimos que en ese capítulo está eso? Amén, hermano. Como nos enseñaba el pastor Gilberto Serrano acerca del surgimiento de esta religión imperial, el Estado romano, el Imperio romano, viendo cómo el Evangelio crecía y ganaba almas para Cristo en Roma, ellos decidieron por una jugada política, más por una estrategia política, decretar el cristianismo como religión imperial, como religión estatal. Todos los súbditos de Roma tenían por decreto que hacerse cristianos, pero al venir ellos de una cultura pagana, ellos vinieron al cristianismo por decreto, pero en sus corazones trajeron sus dioses paganos, trajeron sus creencias, sus mitologías, sus religiones. Entonces vemos allí que eso es lo que se llama, surgió una religión sincrética. No tenía un criterio propio, sino que se tomaron de muchas religiones y tradiciones y con aquello se formó una sola religión, no una sola iglesia, sino una sola religión. Ahí es donde encontramos, esto tiene su base en el ecumenismo mundial. Tratar de unir a todas las religiones del mundo, esa es la estrategia del anticristo y del diablo en este último tiempo, de reunir en una sola todas las religiones mundiales bajo la bandera del Vaticano. Eso es lo que se llama ecumenismo. Y ese es un propósito del anticristo en este nuevo gobierno mundial que ya se avecina. Un solo gobierno, una sola iglesia, porque será la manera más eficiente de tener a las personas sometidas a este nuevo sistema de gobierno mundial. ¿Cuáles son las características de este sistema que llamamos sincretismo, Pastor Gilberto? ¿Cómo podemos estar nosotros conscientes de que esa iglesia que está allí, esa mujer, específicamente representa a Roma y qué consecuencias tiene para los últimos tiempos? ¿Qué papel protagónico tendrá ese sistema en los últimos días? Bueno, voy a leerles acá el versículo 6 para que entendamos, o sea, de dónde viene y la señal que nos da la Biblia, o sea, a qué apunta esta mujer, ¿cierto? Y en el versículo 6 dice, la mujer ebria, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado. Dice Juan que quedó asombrado cuando la vio. ¿A quién conocía perfectamente? Juan conocía que Roma, la Roma política de la época, de los Césares, era la que había perseguido a la iglesia, era la que había matado a todos los santos, a todos los que seguían a Jesucristo. Y aquí está dando este punto que es muy importante. Ahora, ¿cuál fue su plan maquiavélico? Es tomar en cuanto a ecumenismo, que es la mezcla de todas las religiones, y el sincretismo, es tomar de punto de partida, o sea, una base, la cruz, tomar a Cristo como la religión principal, fundamental, pero luego montar otras creencias y revolver esto, es el sincretismo, revolver la mezcla pero tomando como partida la cruz, o sea, tomando de que la religión, o sea, claro, ponemos a Cristo, entonces cuando usted ve la cruz dice, claro, estamos hablando del Gólgota, estamos hablando de la muerte, si no colocan otra señal, colócanles a Cristo, ¿por qué no colocan otra señal? Entonces precisamente toman eso para que la gente pueda ser engañada, y ese fue el fin. Durante muchos años, durante muchos siglos se engañaron porque el símbolo de las cruzadas era la cruz. O sea, ellos decían que eran seguidores, pero mentiras, ellos adoraban a todos los dioses, y aquí es lo que nosotros estamos viendo en estos últimos días, de que Roma, después de que pasa de Roma, de ser la Roma política, pasa a una Roma religiosa, ¿sí?
una Roma que gobierna a todos los estados, la parte religiosa, o sea, permea a todos los estados, a todos los diferentes países de la tierra, donde la religión católica estableció sus templos, y allí enseñaron a las personas a adorar de la manera incorrecta, conforme ellos lo establecieron, conforme su libro lo establecieron, pero no la Biblia. Ellos tomaron la Biblia como base, pero para extraer algunos versículos y agregarle lo que ellos quisieron ponerle. Si usted toma el libro que ellos leen en la misa, que es el misal, usted va a encontrar que ellos toman un versículo, una porción bíblica, y lo demás se lo agrega. El Papa terminó agregándole estos escritos, y es lo que ellos presentan. Entonces le cambian el sentido totalmente de lo que Dios está diciendo en su palabra. Esto es lo que hoy en día va a traer, o sea, para poder unir, para poder controlar todas las naciones, todos los pueblos y todas las clases sociales, pobres, ricos, clases medias, de toda clase, de toda nación, poder controlar en una sola mega iglesia, con una sola creencia, y así mismo poder manipular, cambiándole a la Biblia, me imagino que van a sacar la Biblia, pero le van a extraer y le van a agregar. De hecho, que ellos ya tienen una Biblia que le agregaron 6 libros más, 7 libros más, y por supuesto que le van a agregar muchas cosas, o sea, para estos últimos tiempos. La propuesta es, yo creo que van a sacar los ídolos, porque se han dado cuenta que con los ídolos, o sea, ellos no pudieron, o sea, cuando la Biblia nos dice que la idolatría no agrada a Dios, me imagino que ellos van a sacar la idolatría de allí, van a sacar algunas de sus prácticas religiosas para hacer tan idéntico como los verdaderos cristianos, para que los cristianos puedan ingresar, sabiendo que el número de los cristianos pasó por aquellos tiempos, se aumentó, ha sido la población, o sea, para los últimos tiempos en todas las naciones se ha aumentado la población cristiana. Entonces ellos necesitan controlar que dentro de las religiones que ellos pueden manejar, que se han multiplicado, son los musulmanes y el cristianismo. Entonces ellos necesitan como poder controlar el mundo entero. Tienen que parecerse más a nosotros. Sigue la pregunta al aire. ¿Cuáles son las características, ya empezamos a desarrollarlas, Pastor Jesús, que nos hace saber con certeza que esa mujer que está allí es la Roma religiosa? Vemos en el capítulo 17, versículo 18, dice la palabra: y la mujer que viste es aquella gran ciudad, la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Mire que en el año 98, 99, finales del siglo, cuando Juan escribió esta revelación, él dice: la mujer que viste es aquella gran ciudad, la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Y esta es Roma, la Roma imperial que gobernaba sobre toda la tierra. Pero aquí vemos la Babilonia. Aquí en el capítulo 17 encontramos dos Babilonias. La Babilonia religiosa, que es aquel cristianismo apóstata, que fue, fue emergido en el poder de los Césares, cuando Constantino era el emperador, y por decreto unió o hizo que Roma abrazara el cristianismo como religión oficial. Y entonces vemos ahí, hermanos, que hay otra, la Roma política. Pero esta Roma religiosa era la que gobernaba sobre césares y emperadores. Podemos ver a lo largo de la historia cómo el Vaticano, que es la capital religiosa de la Roma, dominaba sobre los reyes de la tierra. Tenía poder político y religioso. Antes sometía a los emperadores a su voluntad. Ahí vemos que el poder político y religioso estaba en el poder de la Babilonia religiosa. Esta Roma, que la Biblia llama que es la ciudad de las 7 montes o de las 7 colinas. Y no hay otra ciudad que podamos adjudicarle tal nombre, porque es la única ciudad que está rodeada por 7 montes o 7 colinas.
Y voy a leerle los nombres de esos montes para que usted pueda anotarlos allí. El primero es el monte Aventino, el segundo es el monte Capitolino, el tercero es el monte Celio, el cuarto el monte Esquilino, el otro es el monte Palatino, luego el sexto es el monte Quirinal y el séptimo es el monte Viminal. Ahí vemos entonces una demostración histórica de que realmente en Roma es la Babilonia religiosa, la cuna y madre del cristianismo apóstata, que se va a levantar poderosamente al final de este tiempo, cuando surja entonces la gran ramera, porque la gran ramera es la composición de la Roma religiosa, atrayendo hacia sí a todas las religiones de la tierra. Esa será la gran ramera. Importantísimo eso. Vamos a las raíces, entonces, ¿por qué se le llama Babilonia? ¿Por qué es un misterio, Pastor Gilberto? ¿De dónde viene esto? Esto está allí desde el capítulo 10, 11 del libro de Génesis, cuando encontramos a Nimrod. Dice que fue el primer guerrero, el primer rebelde que encontramos sobre la tierra, y dice que había una sola lengua, y dijeron que iban a construir una torre para poder llegar al cielo. Y dijeron, nos vamos a hacer un nombre, ¿cierto? Ellos querían hacerse un nombre, no lo estaban haciendo para Dios, y ahí es donde notamos que ahí comienza el programa de Satanás para ir en contra del plan de Dios con los hombres. Allí encontramos, ya Nimrod tiene una esposa que es Samiramis. Cuando muere Nimrod, dice que él se encarnó de Samiramis, y ella tiene un hijo después, que es Tamuz, y entonces Tamuz es el hijo, y dice que es la encarnación de Nimrod y de Samiramis, es decir, él es el Dios. Y encontramos a partir de esa figura, de aquella mujer que está amamantando, que tiene en brazos a un niño, encontramos a la Virgen, la famosa Virgen que la hemos visto con los diferentes nombres a través de la historia, y a partir de ahí encontramos la oposición que se ha levantado religiosa para ir en contra del programa de Dios, el programa de salvación con los hombres. Esto comenzó allí, y miramos de que este grupo religioso llegó a Babilonia. Allí donde estaba Nabucodonosor, este imperio babilónico era la madre de todas las abominaciones donde se adoraban ídolos. Usted recuerda en Babilonia cuando estaba Nabucodonosor, cuando él pidió que vinieran todos los adivinos, astrólogos, todo el tipo de gente que reunía para que adivinaran, para que saber el futuro. Allí se adoraban a muchos ídolos, se adoraban a muchos dioses, tenían muchos dioses, y después de un tiempo, cuando destruyeron, dice que guarida de chacales, Babilonia fue destruida. Este imperio papal y este imperio de Babilonia, de las muchas religiones y de los muchos dioses paganos, fue llevado a Pérgamo. Cuando en Pérgamo duró mucho tiempo también allí. De hecho, que en la Apocalipsis, cuando el Señor escribe la carta, o se la da más para que escriba la carta a Pérgamo, le dice: yo sé dónde tú vives, donde mora Satanás. Dice que Pérgamo allí por mucho tiempo estuvo el trono de Satanás y de lo que es la Babilonia. Y después de Pérgamo, que fue destruida también, muchos años antes de Cristo, entonces volvió nuevamente a trasladarse a Roma. En Roma se toma entonces allí, por eso se le dice Babilonia la Grande. O sea, ha traído, digamos que podríamos decir que este principado, antecedente, y traer este principado de dominio satánico, y se instaló en Roma. Desde los Césares ha estado allí funcionando, y pasó de la parte de la parte política a la parte religiosa. Y hasta el día de hoy se ha conservado allí este lugar, este pequeño estado de 44 hectáreas, lo que es el Vaticano, donde se construyó allí esta basílica, la que está construida sobre los 7 montes que acabó de decir el pastor Jesús. Y estamos totalmente seguros de que esta es
la madre de todas las abominaciones. ¿Por qué la madre de todas las abominaciones? Porque todo lo que han hecho ha sido en nombre del Señor, o sea, para destruir la obra de Dios. O sea, ha sido, y dice que tienen nombres, en el capítulo 17 que leímos, dice que sus nombres son blasfemos. Y encontramos, o sea, el pastor Jesús, pastor Barrano, pueden colaborar los nombres allí que utilizan el Vaticano, el Papa, cuáles son los nombres blasfemos que tienen, y nos podemos dar cuenta que es exactamente, ellos están en el lugar de Dios, ocupan el lugar de Dios, tiene una escritura en su frente, y todo lo que anuncia está haciendo alusión a que ellos están en nombre de Dios, o sea, instalados por Dios. Ellos son los representantes, de hecho, que cuando el Papa, todo Papa, cuando va a recibir ese puesto que son elegidos por los cardenales allí, ellos le dicen, en el nombre de, o sea, en el lugar de Cristo, o sea, se ubican. Es decir, en el nombre de Cristo ellos están gobernando aquí en la tierra. Es como si fuera Cristo, para ellos son Cristo, son infalibles, su palabra es infalible en todo lo que ellos dicen. O sea, ellos son como si fuera Cristo gobernando aquí en la tierra. Tremendo. Empalmando lo que estamos hablando con el tema profético, el anticristo, el falso profeta, es bueno ir atando cabos a dónde queremos llegar. Estos son antecedentes históricos, la parte estructural para basarnos en que esta super iglesia, que está pronto por verse y que ya empezó a conformarse, no está lejos de la realidad ni está lejos de nosotros, porque ya ocurrió en el pasado. Si ya esto viene rodando y esto va a llegar a un clímax histórico donde pronto verán algunos pastores, escuchen esto, pastores de diferentes denominaciones, las religiones tradicionales, testigos de Jehová. Usted preguntará, ¿cómo puede estar un testigo de Jehová, un mormón, sentado como hermano de un católico y un cristiano evangélico? Eso para algunos es imposible, pero sépanlo que la Biblia enseña que algún día eso se va a llevar a cabo. Que veamos a un budista reinándole pleitesía a un solo hombre en el planeta. Esta iglesia, entonces, si ustedes están demostrando, es la plataforma religiosa que le va a dar sustento y fundamento a ese gobierno mundial entonces. Mira, aquí en el versículo 4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de sus fornicaciones. ¿Qué es lo que, con qué se viste? O sea, ¿cuál es la vestimenta del...? Una característica propia de la iglesia católico romana. El color púrpura y el color escarlata son propios de la vestimenta de las órdenes sacerdotales dentro del catolicismo. Y para nadie es un secreto la riqueza acumulada en oro, en obras de arte, en piedras preciosas que acumula el Estado Vaticano. Uno de los nombres blasfemos que heredaron los papas, y digo lo heredaron porque ese nombre blasfemo lo utilizaron para sí los Césares, empezando desde Julio César, Julio César se declaró máximo pontífice, o sea, el máximo gobernante. El término máximo pontífice significa máximo gobernante, y era un título propio de los Césares, y que luego el papado lo heredó para sí hasta hoy en la persona de Francisco, de Jorge Bergoglio. La iglesia ostenta en el Papa ese título blasfemo como el máximo gobernante, es el sumo pontífice. Por eso es que el papado está caracterizado, porque la pretensión de ellos es un día llegar a gobernar sobre el mundo entero. Lastimosamente, esta doctrina diabólica ha sido adoptada por algunos ministerios cristianos, y usted puede ver que este ministerio se ha desarrollado en estos últimos 20 años, especialmente en Norteamérica, una doctrina que se llama el reino ahora. El reino ahora no es sino una vulgar copia de las pretensiones de Roma de gobernar sobre el mundo entero. Y allí vemos entonces que la plataforma está montada. Si hay la necesidad de levantar un solo gobierno mundial,
estas iglesias que practican esta doctrina del reino ahora, desde ya están dispuestas a colaborar con Roma para que esto sea una realidad. Qué tristeza esto. Ahora, cuando en Caracas, Venezuela, recuerdo, hace unos años, un pastor invitó al párroco de la ciudad para participar de la Eucaristía y de la Santa Cena. Esto alarmó a la comunidad cristiana. Cuando recientemente conseguimos cantantes cristianos comulgando con Roma, grabando canciones muy subliminales, muy cercanas a Roma, cuando vemos a luminarias del cristianismo moderno unificarse con líderes católicos romanos para orar y no son invitados por un gobierno que es valedero que un alcalde, que un presidente invite a varios religiosos, el convocante del Estado de una religión. Pero ¿sabe qué es peligroso? Cuando es una religión que convoca a otras religiones, ahí pierde el carácter estatal la convocatoria, es peligrosísimo. Yo estoy dispuesto y lo he hecho. Me han invitado en lugares donde están sacerdotes y ha estado un espiritista. Me ha tocado la parte mía y luego tendrán ellos su parte. Muy diferente cuando es una autoridad civil el que convoca que cuando es una autoridad religiosa, un pastor invitando a un sacerdote o un sacerdote invitando a un pastor para orar juntos y tomar la cena del Señor. Qué peligroso, y eso se está viendo en el mundo. Artistas cristianos que se les pone la mano, sacerdotes católicos, y cuando nos han entrevistado han dicho, no es el tiempo de la unidad, es el tiempo de romper las diferencias. Cristo viene por una sola iglesia. Pastor Gilberto, Cristo viene por una sola iglesia. Es cierto que él viene por una sola iglesia, sin mancha y sin arruga, pero es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia ecuménica. Y hay algo que tenemos que tener acá en cuenta, dice en el versículo 4, dice, y tenía en la mano un cáliz de oro, tenía una copa de oro, este personaje, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Yo creo que hablemos un poquito, pastores, el tema que la Iglesia Católica ha tratado con el tema de la cena que ellos dan y la consagran, de lo que llaman ellos la transustación, donde ellos elevan la copa y el pan y se convierte esa hostia y se convierte ese vino en la sangre literal de Cristo y en el cuerpo de Cristo. Miren que esto es una abominación, está diciendo que esto es una abominación y no está hablando de estas cosas, o sea, que tenía en su mano. ¿Quiénes son los que utilizan esas copas de oro? Hace un momento estábamos mirando un video de las riquezas del Vaticano, donde una parte de sus riquezas es la cantidad de copas y de cosas, utensilios de oro que tienen, y eso es lo que hacen ellos. Ellos cuando elevan o cuando levantan la copa, dicen que Cristo, Dios, convierte ese vino en ese vino que lo utilizan, ese vino que lo utilizan, que lo pueden ver en videos, en orgías y borracheras que cometen allá en el Vaticano. Se llama vino de consagrar. Se llama vino de consagrar. El vino que consagran es el mismo que utilizan ellos y luego, exacto, para embriagarse y para cometer sus fechorías. Luego terminan diciendo de que ese vino que le dan a la gente me engaña, que es la sangre de Cristo. Y eso es falso, eso es una abominación, eso no sé qué más títulos le podemos decir, pero es algo que atenta, bueno, le digo, está atentando contra la obra de Cristo. Tratar de decir de que un vino que lo toman ellos para embriagarse se convierta. Nosotros los católicos, nosotros los cristianos evangélicos, nosotros tomamos la Santa Cena, pero sabemos de que esto es un símbolo. El vino y el pan es símbolo, y el Señor dijo que la tomáramos cuantas veces lo pudiéramos hacer, pero esto es un símbolo de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario y el cuerpo de Cristo. Son símbolos, pero no es falso que en el momento que lo levantamos haya esa transustación y que se conviertan inmediatamente en sangre y en el cuerpo de Cristo. Pastor Gilberto, ahora que usted apunta en dirección a este ritual que la iglesia ha llamado transustanciación, que lo que significa es cambio de sustancia, y eso es imposible. Si nosotros los cristianos evangélicos, como nos llaman, nosotros los cristianos evangélicos, al celebrar el memorial de la Santa Cena en honor a Jesucristo, creemos que lo que tomamos allí, como bien dijo el Señor, es vino, y que lo que comemos es pan.
que no hay una transformación de esa sustancia. Lo que tomamos sigue siendo vino y lo que comemos sigue siendo pan. Pero si nos vamos entonces a la práctica de la transustanciación católica, donde ellos sostienen que hay una transformación de la sustancia, sea el vino se convierte en sangre y la hostia se convierte en carne del cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos reconciliar entonces esa comunión entre cristianos y evangélicos cuando nuestras creencias son totalmente adversas, como el agua y el aceite? La pregunta es, el sacerdote cuando eleva la copa y la hostia es cuando se hace la transformación de la sustancia, según el ritual católico. La pregunta sería, ¿quién le dio tal poder al sacerdote católico para operar tal milagro? Cuando hubo la reforma del Código Nacional de Tránsito en Colombia, en un programa que estaba viendo en un canal local, Telecaribe, entrevistaron al arzobispo de la ciudad de Barranquilla y le hicieron la siguiente pregunta. Le dijeron, padre, ahora que se agravaron más las sanciones por conducir un vehículo en estado de embriaguez, porque antes era más tolerante que ahora es mucho más grave la situación. Si usted al salir de misa, después de haber celebrado la misa y después de haberse tomado la copa de vino, se le hiciera una prueba de alcoholimetría, ¿cómo resultaría el resultado? Obvio, él no pudo evadir la pregunta y tuvo que admitir, pues me saldría positivo porque acabo de beber vino y el vino me va a marcar allí un positivo. Pero ellos tendrían que entender que yo como ministro católico acabo de hacer esto y tendrían que aceptar. Bueno, no sé cómo quedará legalmente esa situación, pero ¿de dónde queda el cuento de que el vino se convierte en sangre? Porque si lo que consumió fue vino convertido en sangre, no tiene que resultarle un grado positivo de alcohol, porque lo que acaba de tomar es sangre. Ahora, si aceptáramos que eso es verdaderamente así, y que el vino se convierte en sangre, y que la hostia se convierte en carne, tendríamos delante de nuestros ojos un acto de canibalismo o de antropofagia. Comer carne humana y beber sangre humana es algo abominable. Entonces vemos allí que el sacerdocio católico no es otra cosa, sino que la mezcla del sacerdocio babilónico con el sacerdocio judío, que resultó en esta figura monstruosa que es el sacerdocio católico. Esto está bueno, está demasiado bueno esto, señores. Y sabemos que están escuchándonos muchas personas con bastantes preguntas. Es bueno también señalar el detalle que dice el texto, pastores, que ha fornicado con los reyes de la tierra. Aleluya. Quería hacer énfasis en la parte política de esa declaración. La pregunta que les hago, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Que esta super iglesia, esta gran ramera, ha fornicado con los reyes de la tierra. Amén. En el Antiguo Testamento, el Señor inculpó al pueblo de Israel que había fornicado con otros dioses, y fue la adoración de otros dioses. Y precisamente ha fornicado esta mujer porque ha llevado hombres de diferentes creencias. Allá hemos visto el máximo líder de los musulmanes. Allí hemos visto máximos líderes del hinduismo. Hemos visto los máximos líderes del budismo. Hemos visto a todos estos hombres de diferentes creencias en los cuales han allí compartido. Es una mezcla y es precisamente la fornicación espiritual de lo que el Señor está hablando de esta ramera. O sea, con todos los reyes de la tierra, con diferentes líderes religiosos, ha compartido. Y eso es lo que el Señor le dijo a la nación de Israel. Ustedes habéis fornicado, se han ido tras de otros dioses y han hecho abominación. Y todo lo que tiene que ver con compartir con otro Dios que sea el único y soberano Dios es abominación. Y por eso está hablando de que han fornicado, o sea, que se han mezclado con otras creencias. Y es precisamente lo que usted decía, han ido líderes
y todos comparten y dicen que se va a unificar, o es la unión de la religión. Es la religión que acepta a todos los que quieran venir a ellos, en el estado que se encuentre, como quiera venir, es bien recibido. Ahí no hay un arrepentimiento, ahí no hay un cambio, porque no quiero decir con esto de que una persona que sea musulmana se pueda arrepentir. No, por supuesto que se puede arrepentir, pero ellos no están interesados en el arrepentimiento y en el nacer de nuevo. Ellos están interesados en el control mundial, ellos están interesados en que todos ellos puedan venir y hacerles creer de que Dios es tolerante, no importa de lo que tú creas, no importa de lo que tú vivas, Dios precisamente murió para eso, sin ningún arrepentimiento y sin ninguna situación. Ha cambiado Roma, Pastor Jesús. Ahora hay una nueva cara de Roma. Ahora conseguimos un acercamiento a pastores cristianos, a federaciones evangélicas, a cantantes cristianos. Encontramos un movimiento llamado carismático. El Papa de turno ha sido muy abierto con respecto a este tipo de cosas. Encontramos a Juan 23, por ejemplo, Juan 23, Juan Pablo II, que de alguna manera con el culto mariano y con el carismatismo nos han tenido la fachada de que Roma ha cambiado. ¿Roma ha cambiado? No, pastor, Roma no ha cambiado. Lo que se está llevando a cabo es el plan diabólico que nació con Nimrod. Ha sido el desarrollo de este plan y podemos verlo plasmado en esa cita ecumenística que hizo el Papa Francisco para el día 14 de mayo del 2020. Hay una cita con los gobiernos mundiales tratando de, en nombre de la unidad religiosa, lo que están tratando es de unir los estados para dar origen al nuevo orden mundial. Roma no ha cambiado porque el Espíritu de Dios no está en medio de ellos. Si el Espíritu Santo no está en medio de la religión, no puede operarse un cambio. Lo que estamos viendo es el desarrollo del plan macabro del diablo para dar su poder religioso y político al anticristo. Pero ellos no van a cambiar, no pueden cambiar porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál ha sido la política? Uno ha visto, y con esto mucho respeto a los que nos estén viendo, que son católicos lo mejor, vemos dos caras de Roma, la cara de la derecha, la cara de la izquierda. El caso de Cuba, hablo esto con mucho criterio, lo he estudiado. Yo fui formado cuando era adolescente en células leninistas y les puedo hablar con criterio. El comunismo religioso, porque hay una religión que es comunista, que es la teología de la liberación. Nosotros nos formamos con Ernesto Cardenal, era un ministro, era sacerdote y fue un político. Y uno de los salmos que ese blasfemo sacó fue, nosotros nos sabíamos el Salmo 23 y el Salmo 21 comunista. Y recuerdo que se enseñaba que a través del comunismo se podía establecer el gobierno de Dios, planteado en el Hecho de los Apóstoles. Bueno, eso es otra historia. Lo que quiero decirles es que en Cuba, quienes apoyaron a Fidel Castro fueron sacerdotes de la teología de la liberación. Pero también tenemos a la derecha, donde hay presidentes y estructuras políticas apoyadas por Roma. O sea, ¿cuántas rameras hay? ¿Cuál es la estrategia de confusión? ¿Por qué se confunden entonces uno en el caso de Venezuela? Hablo, yo soy venezolano. En Venezuela hubo una oposición férrea a Chávez, una área de derecha, donde Ignacio Velasco, el cardenal, fue uno de los que firmó el famoso golpe de Estado. Pero también tenemos una derecha en Venezuela que ataca al gobierno. Entonces la confusión es, tenemos una iglesia que adversa a Bolívar, a Simón Bolívar. Tenemos un Bolívar que dijo, si la iglesia católica, si la clerecía se opone contra nosotros, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezcan. Cuando Simón Bolívar dijo ese pensamiento, en Caracas hubo un terremoto y se subió el obispo a decir que estaba pasando la pandemia, el terremoto, porque Dios estaba castigando a los patriotas libertadores. Y entonces Bolívar dijo, lo bajaron de ahí y dijeron, si se oponen contra nosotros, lucharemos contra ellos y haremos que nos obedezcan. Entonces, pero por otro lado conseguimos a Bolívar firmando un concordato con Roma. Encontramos a Hitler. Este señor
nacionalista, pero con el partido nazista, firmando Alemania un concordato con el Vaticano. Encontramos al Papa Pío XII haciendo la famosa firma junto a Hitler. Encontramos presidentes como Franco en España, Mussolini en Italia, que fueron pro-nazis. Encontramos a Pinochet, sin ir muy lejos en Chile. Pinochet fue apoyado por el Vaticano. Entonces, estamos en presencia de un monstruo político que quiere a Israel. Han soñado con tener a Jerusalén como capital. ¿Qué tiene usted que opinar de eso, padre? Pastor, precisamente de eso se trata su fornicación, porque él está tanto en la derecha como en la izquierda. En todos lados. O sea, tienen las diferentes fases según le convenga. según le convenga, al justo. Mire usted que la invitación es para todos y la persona viene con sus creencias. Usted sabe lo difícil que es compartir con un musulmán cristiano evangélico, compartir creencias con un musulmán. O sea, chocan, o sea, es imposible, podríamos decir imposible. ¿Cómo ellos pueden, según diciendo que son cristianos, pueden compartir ellos la misma mesa y poder trabajar unidos cuando estos son dos polos opuestos? Pero ellos toleran, ellos aceptan todo. Es que precisamente eso, por eso es que es una ramera, fornica con todo el mundo. Es decir, ellos tienen una base. Bueno, le digo, toman como un principio que es, o sea, para avergonzar o para tratar de avergonzar el nombre de Cristo. Toman diciendo que son cristianos, sí, el nombre y la cruz de Cristo, pero es solamente una fachada. Son enemigos de la cruz, totalmente enemigos de la cruz. Usted puede ver que aún aunque ellos dicen, mire esta contradicción. Ellos dicen que Cristo, o sea, que son cristianos, pero toman a la Virgen, toman a Samiramis, la toman como mediadora. Toman a la Virgen como mediadora y dicen que ella también puede mediar entre Dios y los hombres. La Biblia dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. Él mismo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. No hay otro. Pero la religión católica dice que la Virgen también es mediadora. Dice que los santos también son mediadores. Ahora, no hay una sola Virgen, no es la del Carmen, es la del pobre, es la Virgen de Inmaculada, la no sé qué. En todas partes aparecen. Entonces, no hay una sola. Mira hasta dónde. Que no es ni siquiera la que decían ellos que es la madre de Jesús, sino que ya son vírgenes por todos lados. Mira, a tal punto de la fornicación de ellos que cualquier pedazo de yeso y cualquier pedazo de cemento y de madera lo consideran un mediador entre Dios y los hombres cuando Dios abomina la idolatría. Así es. Señores, esto está que pica y se extiende. Yo creo que hace falta otro programa. Es lamentable porque no agotamos hoy el tema, pero es que está interesante esto. Está interesante. Ahora empatando esto con la Babilonia política del anticristo. Es bueno que nos metamos ahí. Es decir, ¿cómo va a ser esta unificación en breve? ¿Quién va a ser la cabeza de esta iglesia? ¿El falso profeta? ¿El anticristo? ¿Cómo va a gerenciarse eso? ¿Quién va a llamar a la unidad cuando se vaya a la iglesia? Es decir, ¿qué confusión va a quedar en el planeta? ¿Cómo aprovecharán ellos para unificar las diferentes creencias? Pastor, yo creo que el falso profeta, que es el personaje el cual, o el líder que va a conllevar o que va a unir para que se haga la mega iglesia en estos últimos tiempos, y que también es la persona que va a promocionar al anticristo, es la persona que va a hacer promoción y va a impulsar al anticristo para que sea aceptado. Él va a tomar, mire, entendamos esto, que ninguna religión existente en el mundo, de más de 6.000 religiones, va a ser la que va a predominar en el tiempo del anticristo. Escúcheme bien, es que él va a entrar precisamente en medio de toda esta mezcla de religiones para que lo promocionen y quede como cabeza visible a nivel mundial. Y él mismo dice, la Biblia, voy a leerles para que se den cuenta, en el verso 13, dice, y estos tienen un mismo, dice, son 10 cuernos que han visto
son 10 reyes, aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregar su poder y sus autoridades a la bestia. Estos 10 gobernantes, como hablábamos en el día de ayer, que van a dar su propósito es entregarle toda autoridad a la bestia. Aquí vamos a encontrar que ellos van a ejecutar algo que el mismo Dios les va a colocar en el corazón. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Verso 15, y me dio también las aguas que han visto. Bueno, el versículo se me escapó, donde estos 10 reyes van a matar, van a destruir al falso profeta. A este falso profeta lo van a destruir. Ellos son mismos los que se van a encargar de destruirlo. Se me fue el versículo que tenía acá. Vamos a leer el verso 10. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán. Aquí está. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Escuchen bien. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ellos mismos, el mismo Dios, ¿para qué? Para que el anticristo, para que él pueda tomar, y cuando él se siente en el lugar de Dios haciéndose pasar como Dios, él va a establecer la religión que él va a establecer, y es la adoración a Satanás. Ninguna religión, ya no va a ser el catolicismo, ya no va a ser ninguna, sino la religión que va a establecer él, es la adoración a Satanás. Es la única, porque exacto, el culto idolátrico a Satanás, porque lo que quiere Satanás es que lo adoren. Eso es su fin. A través del ecumenismo, del sincretismo, de todas estas mezclas, esto conllevará a que el anticristo pueda tomar el poder y el control de toda la tierra, para que luego él pida adoración sentado en el lugar donde Cristo se va a sentar. Señores, las preguntas por acá por WhatsApp y los que han participado. Daniel, ¿qué tenemos por ahí? Saludos. Dice Néstor Palomino, Dios continúe bendiciéndolos. Dice Jordi Polo, bendiciones. Richard Prado, bendiciones para todos. ¡Vamos a batalla, ingeniero! Acá hay un punto importante en el versículo 18 para que dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, Dios no va a pasar por alto toda esta mezcla, la sangre de los santos que ha sido allí derramada en Roma, todas las abominaciones, todas las riquezas que tienen acumuladas. Podemos mirar que allí tienen su banco, allí tienen grandes fortunas, oro y plata amontonados. Y todo esto que ellos tienen es precisamente para su propia gloria. El pastor quería anotar lo siguiente. En el capítulo 17, versículo 18 del libro del Apocalipsis, dice, la mujer que viste es aquella gran ciudad, la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra. En este tiempo nosotros vemos en la cabeza del Papa, o en la cabeza del papado, porque siempre ha sido así, vemos el poder político y el poder religioso en un solo hombre. Miren que el Papa, aparte de declararse como un hombre blasfemo, que es el representante de Cristo en la tierra, que eso no es verdad, también se declara como el vicario de Cristo, que eso tampoco es verdad. Él también es representante legal del Estado Vaticano. Es más, el Papa tiene la categoría no de presidente, sino de rey. Tiene la categoría de rey, porque cuando sube la crisis política en alguna nación, los reyes renuncian, mas los papas no renuncian, los papas abdican, que es lo que hacen los reyes. Entonces, si usted mira que el Papa Joseph Ratzinger, hace poco tiempo que abdicó, él no renunció, ahora es Papa emérito para no perder su categoría. Y Roma, el Estado Vaticano, es la única ciudad-estado del mundo. Y ella viene a ser la ciudad capital religiosa.
de esta gran ramera. Vemos aquí que el papado como tal siempre ha sido una blasfemia contra el verdadero cristianismo, contra Cristo, contra su iglesia. Hermano, no podemos olvidar esto, detallazo. No solo ha fornicado con los reyes del planeta, no solamente eso, sino que ha perseguido a la iglesia. Sí, señor. Y ese detalle no podemos pasarlo desapercibido, porque el ecumenismo, una de las trampas del sincretismo moderno, es la amnesia. Es decir, somos amnésicos, algunos pastores, que nos hemos olvidado de que la Roma imperial, la Roma religiosa, ha acabado con muchos cristianos. Y entonces ahora viene la fachada de la amistad, hermanos separados para acá, hermanos separados por allá, hay que buscar la unidad. Invitaron recientemente un cantante colombiano, canta muy bonito, y arrastra masa en el Vaticano, y yo vi el concierto, ¿no? Y dije, oye, pero qué aceptación, qué aplauso en el Vaticano este concierto. Y cuando yo veo otros artistas que van a saludar al Papa y le besan, o no lo besan, pero están saludándolo y salen en fotografía, yo digo, ¿dónde está Martín Lutero por todo eso? Es decir, ¿dónde queda el esfuerzo de Calvino, de Zwingli, o la persecución de la iglesia? ¿Dónde queda la sangre de los mártires? Un ejemplo, Juan Hus. A Juan Hus lo queman en Bohemia. En Bohemia, en Praga, queman a Juan Hus. ¿Dónde están los mártires como Jerónimo de Savonarola, que lo quemaron en Florencia, Italia? ¿Dónde quedan los hermanos que escribieron en Francia, en París? Fecha, agosto del año 1572, en Francia, París, por engaño del ecumenismo. Voy a explicarle qué pasó allí. Hubo un matrimonio entre un político protestante, cristiano, que se casó con una católica. Entonces, esa noche de boda, la iglesia católica sale con la unidad con los protestantes en Francia. Y entonces estaban todos tomando tinto, tomando las arepas de huevo, empanadas, estaban, tú sabes, el arroz. Y de pronto los acribillaron en plena fiesta de boda. Mataron a todos esa noche. Eso se llamó la fiesta de San Bartolomé. Eso fue en París, 22 de agosto, año 1572, acribillaron a los hugonots en Francia. ¿Y qué pasó allí? El Papa ya tenía preparada una medalla. Búscala en Google, está la medalla. La medalla está el rostro del Papa y por la otra, los herejes exterminados en Francia. Ese fue el premio que dieron por exterminarnos a nosotros. Pregunto yo, ¿cuál fue la lección histórica del engaño ecuménico? ¿Quién dice que no va a pasar lo mismo? Es decir, estos hermanos que hoy se unen con Roma y dicen que somos fanáticos, que tenemos una herida, o somos personas que no perdonamos, no se trata de eso. Hijos de Lutero. Y yo digo que somos hijos de Lutero. Es más, a Juan Hus recientemente lo iban a canonizar. Después que lo mataron, están buscando la forma de canonizarlo. Los hermanos rebeldes. Dios amado. No, hermanos, y la estrategia todavía es más sutil. Ahora ya no nos llaman los hermanos separados. Ahora nos llaman los hermanos esperados. O sea que como la plataforma está montada y muchos ministerios evangélicos están en la disposición de unirse a la Iglesia Católica, ellos nos están esperando. Ni siquiera no tienen necesidad de perseguirnos para llevarnos. Van a ir como borregos al matadero por su propia voluntad. Roma los está esperando. Escuchaba a un ministro acá en la ciudad de Barranquilla, de una iglesia en el norte de la ciudad. Y él decía, nosotros salimos de la Iglesia Católica. Pues déjeme decirle que nosotros no salimos de la Iglesia Católica. Nunca, jamás. Ni tampoco salimos de la Reforma. Nosotros salimos de la soberanía de Dios que nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Y decía este ministro, nosotros salimos del catolicismo y si la Iglesia Católica cambiara sus métodos, nosotros, como por ejemplo, que renunciaran a la idolatría, nosotros correríamos hacia ella. O sea, la plataforma está montada de parte y parte, tanto del catolicismo
como de muchos ministros evangélicos, que lo que están anhelando es la unión con Roma. ¿Pero por qué lo están haciendo? ¿Por qué anhelan eso? Porque no quieren sufrir la persecución por el nombre de Jesús. No quieren el desprecio, hermano. No quieren morir, no quieren ser heridos, no quieren ir a la cárcel. Y ese es nuestro destino, porque el Señor así lo dijo. Yo trabajé en un colegio privado en Venezuela, daba clases en el colegio, y había un párroco que visitaba el colegio todos los días. Cuando me tocaba a mí de turno la puerta de despedir a los muchachos, me tocaba entregar a los niños y yo mismo cerrar la puerta. Cuando yo estaba de turno, él tenía problemas conmigo, porque él estaba acostumbrado a entrar y a salir del plantel cuantas veces quería. Y se obligaba a los niños a cantar y a rezar. Y cuando me tocó a mí esa oportunidad, inventamos un himno cristiano, un coro cristiano, para que lo cantaran. Yo dije, si ellos rezan, yo pido que tengamos la oportunidad de orar también. La misma oportunidad. Orar, me lo aprobaron. Me aprobaron esa moción. Y hubo un mediodía, pastor, que ese señor me armó un berrinche, hermano. Me armó un berenjenal. Me armó un problemón. Un escándalo. Porque yo no lo quería dejar entrar, no estaba la directora, pues yo estaba con las llaves. Y para mí era un visitante más. El señor párroco. Bueno, eso me costó un año de trabajo botado de ahí después. Pero, hermanos amados, la pregunta del millón. Pastores, tiempo se nos agota, son las 12, ya van a ser las 12. La pregunta del millón y cerramos con esta pregunta. Esta tarde deberíamos. Lanzo la pregunta para darle en el aire. La pregunta del millón. ¿Cuándo cae este sistema? Dejémoslo para mañana. Amén. ¿Cuándo este sistema desaparece? El sistema religioso cae primero que el sistema político. Así que no se aparten de sintonía. Mañana estamos aquí con ustedes. Que la gracia de Dios esté con vosotros. Y disculpe que uno se emociona aquí hablando, hermano, porque estos temas emocionan mucho. Dios les bendiga a todos. Pato, yo le pido porque no nos alcanzó el tiempo. Yo le he montado un testimonio aquí cortito. Mi hija, una de mis hijas, tenía 15 años y estudiaba en el colegio de la policía, y ese colegio era dirigido por monjas y tienen un capellán, un sacerdote católico. Resulta que, teniendo mi hija 15 años, salió embarazada. Yo ni siquiera sabía que tenía novio. Y júrese usted, yo me entero de la manera más cruel. Suena el teléfono de mi casa y yo la agarro. Es mi hija, llorando. Ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? No, mami, pues tuvo un problema, que me golpea la rodilla. Pásenme a mi mamá. Y yo le digo a mi esposa, oye mami, ven, te llamas fulanita. Pero entonces yo puse el teléfono y como ella me dijo, dile que me espere, estaba ocupadita, y yo volví a coger el teléfono. Aló, y ella se confundió. Pensó que hablaba con la mamá. Y se soltó. Mami, yo estoy aquí en la casa de la señora fulana, la mamá de fulanito que es mi novio, y ella dice que yo estoy embarazada. Uy, hermano, si me voy el alma, le dije, casi que me muero ese día. Si yo no estoy en el Señor, me muero, hermano. Bueno, resulta que tengo que ir al colegio a ventilar este problema, porque eso va a principio de año.